Y bienvenidos a todos a esta conferencia, ¿qué es la ansiedad? Vamos a tratar este tema desde un punto de vista filosófico, sin antes pasar por el tema de la ciencia médica, de la psicología, la psiquiatría, que corresponde a un problema que nos aqueja a todos y que de alguna forma estamos muy vinculados a este problema. Para ello vamos a empezar con un pensamiento del filósofo griego Sócrates hace 2400 años. Dijo: el fracaso que a veces tiene la medicina para superar este tipo de afecciones, como la ansiedad, reside en tomar al cuerpo sin el alma. Entonces debemos involucrarnos en este tema, viendo algunos síntomas, a ver si me ha podido suceder o tenemos algún pariente que pueda tener ansiedad. Vamos a ver, analicémonos. ¿Alguna vez hemos presentado estos síntomas? Es decir, una ansiedad generalizada por las cuestiones de la vida cotidiana. Actualmente vivimos con muchas redes sociales, con los estudios, el trabajo, la familia, y todo esto nos abruma a tal punto de que podemos tener unas consecuencias, problemas que no sabemos lidiar con ello, ¿no? Y podemos generar a veces situaciones de tristeza, depresión, reacciones diversas. Tenemos que seguir analizando si hemos presentado alguna vez algún trastorno de ansiedad por separación, ya que todos nosotros conformamos algunas familias, o somos hijos, o somos padres, o hermanos, y es muy posible que algunas de las familias ya sean disfuncionales, separados o sin la persona, sin la mamá, sin el papá, o sin ambos padres, ¿no? Entonces, ¿quién presenta la ansiedad? Tenemos que analizar si alguna vez en nuestros hijos, tienen problema de aprendizaje o de poder mostrar un diálogo. Algunos menores hablan después de los 7 años. Entonces, desde muy pequeño y a corta edad, ya están presentando ansiedad, una situación infantil. O sea, en toda etapa de nuestra vida sucede este tipo de ansiedad. Debemos ver si en nosotros hemos podido encontrar alguno de estos síntomas. Por ejemplo, tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo a algunos insectos o animales, ¿no? Las arañas, no me gustan las agujas, no quiero que me inyecten. Tal vez tengo algún tipo de miedo o fobia. Por ejemplo, me contaron desde muy pequeño algunos cuentos en los que vive el cuco en la oscuridad debajo de mi cama, en el ropero. Y estos acontecimientos provocan un comportamiento ansioso. Entonces, vamos a ir viendo estas situaciones, como por ejemplo, si tenemos algún tipo de angustia, ya podemos ir viendo qué lo causa. En primera vamos a estar siempre viendo el entorno, pero vamos a profundizar un poco más en este tema. En algunas situaciones se presenta la ansiedad como una situación de no poder estar en espacios abiertos. Algunas personas prefieren estar únicamente en sus casas y no tener una relación social con las personas.
Algunas sensaciones son temblores, falta de aire, taquicardia, náuseas. Hay diversas situaciones que nosotros vamos a ir encontrando en estas ansiedades. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos. En lo personal, cuando uno desconoce una filosofía, que es lo que vamos a profundizar, uno consume medicinas en cantidad, ¿no? Para el dolor de cabeza, para el estómago, para la fiebre, para muchas situaciones. Pero esas medicinas realmente ayudan, contribuyen a superar el problema moral de la persona, o tal vez estaría produciendo unos efectos posteriores. Por ejemplo, necesito una pastilla para dormir. No puedo dormir, ¿verdad? Ahora, algunas personas no solo van a los temas de medicamentos, sino a sustancias tóxicas. Y estas también pueden ser perjudiciales y producir este tipo de temblores, taquicardias, situaciones de paranoia, pánicos, como es la ansiedad. Alguna vez hemos presentado la ansiedad, pero por otra afectación médica. Vamos a ir analizando de que desde marzo del 2020, que se instauró la pandemia, muchas personas han generado un grado de ansiedad terrible en sus vidas, tanto así que muchos han padecido. Su cuerpo ha dejado de existir. Pero en este curso, en esta conferencia, vamos a analizarnos más allá que un cuerpo físico. Nos vamos a ver como alma, como espíritu. Entonces podremos responder estos trastornos de ansiedad que se producen de diferentes formas. Algunos te presentan fobia social, por eso es la conducta antisocial, y cuando hay muchas personas uno se pone ansioso. Se puede notar por el movimiento de las manos o comerse las uñas, hacerse autoflagelaciones en algunos momentos, comerse los cabellos, y algunas personas hasta pueden presentar situaciones de trastorno mucho más grotescos, como comerse las heces y otras cosas que sí necesitan un tratamiento urgente. Algo cotidiano que tenemos son los ataques de nervios. Estos estados nerviosos ya es una ansiedad en crisis. ¿Cómo estamos ante determinada situación? ¿Cómo respondemos? ¿Estamos con una reacción impulsiva? ¿Qué respondemos también? ¿Nos damos cuenta de qué es lo que hacemos? Estos ataques de nervios son muy cotidianos. Debemos preguntarnos ahora, ¿yo puedo detectar la ansiedad en mí? ¿Qué es lo que produce esta ansiedad? ¿Me ocasiona problemas en mi vida diaria? ¿Debo tomar medicación de por vida? ¿Puedo superarlo por mí mismo? Vamos a ver qué dice la medicina y la psiquiatría. La medicina dice que tanto la mente como mi cuerpo no distinguen una amenaza real o imaginaria. Por lo tanto, activan los mecanismos de alarma de forma inmediata y se altera mi organismo. Por lo tanto, hay una segregación del cortisol. ¿Qué es el cortisol? Una hormona. Esta hormona se produce en situaciones de estrés, en estas situaciones en las que uno no tiene control, uno de su cuerpo, y no tiene control de sus emociones, porque no hay una conciencia clara.
Entonces, este cortisol resulta ser dañino. Uno puede hasta intoxicarse. Los efectos inmediatos que ha encontrado la medicina y la psiquiatría es que inmediatamente cuando hay esta segregación de esta hormona, el cuerpo se inflama. La persona presenta estados de miedo, estados de tristeza, depresión, fallos en la atención, razón, en la memoria. Ya no hay racionalidad. Síndrome de la cabaña, que es aquella conducta antisocial de no estar en lugares abiertos, de no tener sociedad. Es mejor quedarme en la casa. Y hay personas que se quedan en la casa y solo están mirando el alrededor desde su ventana. También baja las defensas de nuestro organismo. Entonces nuestro sistema inmune se ve debilitado. La medicina encuentra estos efectos y por lo tanto busca una solución. Uno, con la psiquiatría, busca la medicación, la farmacología, para poder detener la crisis de ansiedad, para poder detener esos momentos de nerviosismo histérico o conductas neuróticas a través de diversos ansiolíticos en gramajes adecuados para la persona, para que pueda detenerse. La medicina y la psiquiatría actualmente han encontrado un mejor aporte. Y esta es la tendencia de la medicina y psiquiatría que propone como solución a esta intoxicación de cortisol es la segregación de la oxitocina. ¿Qué es esta oxitocina? Es lo que se llama la hormona del amor, la hormona de los abrazos. ¿Por qué? Porque genera un vínculo, porque genera paz. Señalan que hay que tener un abrazo con los nuestros cada 8 veces dentro de un solo día. Así uno mostraría su afecto. Esta oxitocina se segrega gracias a este tipo de conductas. Por ejemplo, hacer ejercicios, mantener una dieta antiinflamatoria, ¿no? Comida más alcalina. Estar con personas positivas, llamadas personas vitamina, aquellos que siempre te motivan o te conducen o te guían. Y evitar las personas tóxicas. Entonces la medicina y la psiquiatría encontró ya una solución actual a través de la misma segregación de nuestros químicos de nuestro cuerpo. La pregunta es si somos conscientes de cómo segregarla. Entonces ellos han encontrado de que debemos cambiar hábitos. Se recomienda en la psiquiatría el poder lograr tener conciencia del presente y aprender técnicas de respiración. ¿Por qué? Porque toda persona con ansiedad padece de esta crisis porque su mente, sus pensamientos se van hacia el futuro, a ese futuro que aún no existe, pero que prevé con demasiada rigurosidad o con un desorden de pensamiento. Por ejemplo, ¿no? No he comprado mi medicina y ahora no sé qué me va a pasar, ¿no? Generamos ansiedad. Entonces, ahora, ¿cómo arreglo esta situación? No le dije la verdad, o mentí, omití, no cometí errores. ¿Qué puedo hacer? Y uno genera ansiedad, es decir, esta segregación química del cortisol. ¿Qué debemos de hacer? Debemos analizarnos y ser más conscientes del presente.
porque estamos generando pensamientos del futuro que no llega, futuros catastróficos, como por ejemplo, vamos a morir en esta pandemia, ¿no? O se viene el gran terremoto que no ha llegado desde hace más de 70 años, pero ya se viene. Y es terrible, va a ser terrible, ¿no? Y uno genera pensamientos de un futuro que no llega, que es pensamiento de fantasía y que vamos a ir analizando. Entrando en el tema de la filosofía, encontraremos que la filosofía es la búsqueda de la verdad. Y como búsqueda de la verdad, procuramos encontrar esa verdad y desechar grandes falsedades que vamos a ir encontrando en el camino. Por eso la filosofía que se propone es metafísica, más allá de la materia, y es ontológica porque busca el estudio del ser en cuanto tal. Esta filosofía la transformamos en una ciencia porque podemos analizar, razonar, observar, aplicar, progresar y viene siendo difundida. Por eso podemos usar la filosofía para la superación de estas enfermedades y trastornos como es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad desde el punto de vista filosófico? Es una sensación de peligro acompañada por inquietud, aprehensión, tensión, fatiga, a veces súbita, pánico, reacciones físicas como respiración excesiva, llamada también hiperventilación, palpitaciones, opresión en la región estomacal, alteraciones respiratorias y otras manifestaciones nerviosas. Eso es la ansiedad. Entonces, conociendo este concepto, puedo encontrar en mí que probablemente tengo momentos de ansiedad. Y si las tengo, ¿esto qué es? ¿Con esto me quedaré? ¿Esto es así? Los estados de ansiedad provienen de pensamientos generados por sentimientos de orgullo, celos, interés personal, vanidad, rencor, sensualismo. Y todo esto en demasía. Un ejemplo de cómo se manifiestan las personas con esta problemática sí tiene su fuente en el sentimiento de orgullo en exceso. Por ejemplo, hablando en forma casi ininterrumpida. ¿Se han dado cuenta de ello? O uno mismo, o alguien, habla y habla y habla y encima no termina una idea y continúa con otra. Puede estar interrumpiendo algún tema importante, o una conferencia, o una clase, y ya uno quiere interrumpir. No dejamos hablar a los demás, o mostramos una alteración desmedida, una inquietud interior, como que algo no está bien en nosotros, o un estado de alerta, casi como paranoia, miedos. Todos estos son efectos que ya están generando de que estoy padeciendo de ansiedad. Otra manifestación que podemos ver en el cuadrito es el orgullo en exceso. Este orgullo como sentimiento que está en el alma, en el ser, nos da la autoestima, que puede ser una baja autoestima, una alta autoestima. Aquí nosotros lo denominamos orgullo en sobreestimación o en subestimación. Si uno está en subestimación, voy a sentirme menos que los demás y que las situaciones. Y si estoy en sobreestimación, voy a atropellar a todo aquel que esté cerca a mí con una soberbia y con una forma de ser que no tiene límite. Pero ambos vamos a padecer de situaciones, de estados de ansiedad, que lo único que van a hacer en mí es tener una situación negativa para mi día cotidiano. Desde el punto de vista de la filosofía debemos analizarnos como alma, como
como ser esencial. Y tenemos tres facultades: pensamiento, sentimiento y voluntad. Nuestros pensamientos en forma inmediata se transfiere a través de un mensaje bioquímico neurotransmisor hacia la parte más débil de nuestro cuerpo físico. Y de esta forma es como nuestro cuerpo presenta estas palpitaciones, esta situación nerviosa, estos trastornos críticos de conductas ansiosas que pueden ser muy difíciles. Agresiones, situaciones de autoflagelo, situaciones de suicidios, intentos. Y estos estados de ansiedad tenemos que entender que son ya efectos que tienen una causa, que debemos de indagar esa causa. La causa, decimos que está afuera, no, está en mí. Pero debo de encontrarlo y debo ser racional. Ahí es donde entra el esfuerzo de poder autoanalizar. Hay situaciones de ansiedad en los cuales las personas pueden mostrar un sinnúmero de pensamientos que para la psicología se denomina psicosis, es decir, lluvia de pensamientos, descontrol de ideas, y uno padece estas situaciones. Para la filosofía la denominamos obsesión espiritual. Y lo vamos a analizar porque esta situación también conlleva a estos estados de ansiedad críticos. Situaciones de ansiedad donde uno no sabe por qué lo tengo, por qué me comporto de esta naturaleza, no puedo detenerme. Hablemos de algunos ejemplos pequeños. Tenemos personas que comen y comen y comen y no se detienen. Personas que tienen un sinnúmero de conductas que no se detienen para poder limpiar todo y todo constantemente. Y si algo no está limpio, su pensamiento está que la perjudica y puede estar presentando más crisis de ansiedad, una distorsión de su comportamiento, puede perder familia, amigos, trabajos y por ende su salud mental y emocional. Pero esta obsesión espiritual responde a una realidad que la vamos a tocar, a la existencia de otros yo, pero sin cuerpo físico. Vamos a hablar un par de vivencias. Como caso número 1, voy a contar mi vivencia. Por ejemplo, desde muy pequeño cometí muchos errores. Dentro de ellos fue hacer algunas evocaciones a modo de juego, tipo Ouija, pero sin el tablero. Y dentro de estas evocaciones uno cree que uno va a poder, que es un juego, que nada va a pasar, está dentro de mi control, y siendo uno adolescente, ¿no? Finalmente sucedieron consecuencias, situaciones de percepciones más allá de las que son perceptibles, es decir, presencias de sombras, presencias de sonido, de ideas, o que se escuchaban como voces, y eso producía un comportamiento inmediato en crisis de ansiedad, con una baja de racionalidad, una tendencia a buscar el comer excesivamente, el aislarse, el comprender una realidad errónea con informaciones que no son lógicas y racionales. Por lo tanto, sufría las consecuencias de un mal accionar. Yo no me daba cuenta de que haciendo este tipo de evocaciones estaba aperturando puertas de un mundo espiritual que sin cuerpo físico va a venir.
a obsesarnos. A eso se llama obsesión espiritual, a estar presentes tan cerca a uno que puede conllevarnos a tomar ingestas de sustancias tóxicas, a conductas vergonzosas, a situaciones que uno puede caer en ridículo en la sociedad y uno lo señala como algo inmanejable, algo irresistible, como pensamientos. Y ante la ignorancia que yo tenía, era de que pensaba de que la culpa lo tenían los demás. El estudio de donde me votaron, perdí estudios, perdí algunas cosas, oportunidades, ellos tienen la culpa, decía yo. No era otra cosa más que la ignorancia espiritual. Ahí es donde yo encuentro esta filosofía ontológica, esta academia filosófica, y me ayuda a comprender esta situación. Mi reacción ansiosa no viene por una situación del entorno, sino el descontrol de mi pensamiento por exceso de orgullo, intereses personales y en pensamientos de fantasía frente a situaciones que no ocurrían y que no estaban al alcance de mi control. Pero yo quería que las cosas salieran así y ya estaba en una situación ansiosa. Esto me acompañó mucho tiempo. Darse cuenta es muy difícil. Generalmente somos expertos mirando la paja en el ojo ajeno. Entonces, ustedes escuchando mi vivencia podrán decir, no te la das cuenta. Claro, uno no se da cuenta. Ahora véanse ustedes a sí mismos. Si tal vez han presentado alguna situación de ansiedad y tal vez hasta ahora no encuentran la causa. Vamos a hablar y profundizar esas causas. Vamos a ver también que hubo otro caso, el caso número 2. Tenemos este caso que es una señora que también asistió a las clases de filosofía y pudo, cuando asistió tenía 35 años y se fue a un supermercado y comenzó bruscamente a tener miedo en forma desmedida. Tuvo un ataque de pánico. Analizando de dónde puede provenir esta situación de pánico, la respuesta válida fue la de influencia del mundo espiritual que no vemos. Dentro de la guía personal que se realizó, se encontró de que tenía un pariente desencarnado, muy cercano, es decir, un familiar había fallecido y que de alguna forma lo tenía tan unido, así dentro de sus oraciones y de su vida cotidiana, que presentaba estos acontecimientos de miedo a morir, ¿no? Como si ella tuviese esos miedos a morir, una ansiedad por la muerte. Pero fue analizando y encontrando que quien tenía esos miedos era parte de la obsesión espiritual que se pegaba a sí misma. Esta persona tenía otras situaciones en consecuencia, como depresión, pánico, y todo era por esta situación espiritual. Estos otros yo que hemos hablado. Esto es una realidad en la que todos pasamos y que solo la filosofía ontológica puede analizarlo a profundidad, ya que dentro del rubro de la medicina y la psiquiatría, la solución estaría en fármacos, ¿no? Y eso no ayuda al darse cuenta. Tenemos que darnos cuenta. Entonces, algunos vicios que alguien pueda tener, como el alcohol, el cigarro, algunas sustancias tóxicas y que uno no sepa por qué lo tiene, uno debe entender de que uno nunca nació fumando o uno nunca nació bebiendo alcohol, bebidas alcohólicas, sino que algo tuvo que suceder para que promueva ese nuevo concepto de que puedo hacerlo, de que puedo
beber bebidas alcohólicas, que puedo intoxicarme, que puedo fumar, y de esa forma decido llevar mi vida. Ahora, ¿es correcto? Siempre y cuando sea perjudicial para uno, ya no lo es. Por eso es que debemos de analizarnos. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de que hay una realidad espiritual que no podemos ver y que muchos de ellos nos lleva a ese consumo en exceso. Vamos a analizarlo. Para ello vamos a aplicar el conocimiento filosófico. La propuesta es: conócete a ti mismo y nada en demasía. Esto no es otra cosa que el autoanálisis, el autoconocimiento, donde nosotros debemos esforzarnos en ya no estar repitiendo, no sé por qué me pasa estas cosas, sino que quiero analizarme para saber por qué me pasan estas situaciones, qué se mueve en mí. Entonces vamos a encontrar que sin causa no hay efecto, o que todo efecto proviene de una causa. Toda causa produce un efecto. Por eso tenemos que analizarnos como un ser esencial. Algunos lo llaman, al ser esencial, al yo, lo denominan espíritu, alma, intelecto, mente, energía. Que más un cuerpo físico, que es el que sí podemos ver, es el género humano, varón y mujer. Entonces, ¿dónde está la causa a todos nuestros problemas en el cuerpo? En el ser, en mí como esencia. Por eso es importante que debo analizar mi forma de pensar, sentir y actuar. ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cómo son mis sentimientos? ¿Cómo ejerzo la voluntad? Si yo no veo bien cómo son mis pensamientos, entonces sabiendo mis sentimientos puedo comprender mis pensamientos. Dentro de los sentimientos está el orgullo, egoísmo, rencor, celos, interés personal, envidia, ambición, sensualismo y el bien en escaso desarrollo. Si tengo estos sentimientos, ya puedo entender que todos mis pensamientos están en función de estos sentimientos. Por lo tanto, una persona ansiosa, como lo he sido yo, que en algún momento en mi grado de ignorancia he consumido fármacos porque así lo recetó el médico psiquiatra, puedo analizarme como esencia y ver de que mis pensamientos de fantasía estaban promovidos por el exceso de orgullo, por mi interés personal y en definitiva por mi egoísmo y en muchos casos por mi sensualismo. De esta forma tenía los efectos de ansiedad. Por eso es importante analizarnos como esencia, pensamiento, sentimiento y voluntad. La voluntad es muy importante porque ahora tengo que decidir qué hago o no hago. Los que han asistido a este curso, a esta conferencia, vamos a ver de que es importante ver si lo que yo estoy padeciendo me está siendo perjudicial, contribuye a mi progreso moral, espiritual o no. Y tengo que darme cuenta. Tal vez estoy con muchos pensamientos de fantasía. Así como la persona que mira hacia atrás a través del rencor y sufre situaciones por el pasado, la persona ansiosa sufre por pensamientos que aún no ocurren. Voy a llegar tarde, ¿no? Esos pensamientos de apuro, de preocupación, de contagio, ¿no? ¿Cómo era? Todos teníamos que tener la mascarilla y si no te ponías, me vas a contagiar. Pensamiento, ahora no vamos a morir, todos nos contagiamos, es culpa de nuestras autoridades, ¿verdad? Son pensamientos de fantasía, movidos por sentimientos de intereses personales, orgullo, situaciones de celos,
en las parejas, situaciones de pareja que aún no ocurren o nunca han ocurrido y que uno se hace la película. Vivimos en situaciones ansiosas. Por eso, dentro de las propuestas, nosotros vamos a proponer realizar ejercitaciones. Estas ejercitaciones son 3. Tenemos la búsqueda de Dios como ejercitación número 1, acción sobre los espíritus no lúcidos, ejercitación número 2, y una acción sobre los espíritus perversos como ejercitación número 3. Si alguien quiere hacer estas ejercitaciones con mayor detalle, incorpórese a la sede de la Academia Filosófica de Villa María del Triunfo o de otras sedes que correspondan para poder guiarles en cómo utilizar estas ejercitaciones que van a ayudar a la moralización de quien lo hace y del mundo espiritual que lo circunda. Solo así vamos a poder tener una mayor lucidez, una situación de mejoría, porque es necesario que podamos nosotros estar en una disposición de poder darnos cuenta en el presente, no en el futuro, no en el pasado, sino ahora. Ahora, tenemos que darnos cuenta. Veamos nosotros, a sí mismos, a nosotros mismos, cómo estamos en este instante. ¿Pongo atención a la conferencia? ¿Cómo estoy sentado? ¿Quiénes están a mi alrededor? ¿Qué estoy haciendo? ¿Tengo sed? ¿Tengo hambre? ¿Cómo es mi respiración? Por eso las técnicas de respiración funcionan. ¿Saben por qué? Porque uno deja de mirar el futuro o el pasado y uno se dedica a respirar en el presente. Entonces funciona, porque uno va a aprender a cortar el pensamiento negativo del futuro, ese pensamiento fantasía, o el pensamiento del pasado que nos trae rencores y resentimientos. ¿Cómo vivimos? Diciendo, yo tuve abuso, yo tuve una vida difícil, ¿no? Y por eso soy así y nunca cambiaré. Esas formas de sentencia, de autodefinirse, son negativas, son tóxicas. Es más, no necesitas de alguien tóxico porque uno se intoxica con afirmaciones negativas. ¿Podemos aplicar este conocimiento filosófico? Por supuesto. Va a ayudar a que nosotros nos esforcemos. Para eso son las clases. Esta conferencia se brinda de manera gratuita y se distribuye a todas las sedes para que ayude a las personas que puedan tener estas crisis de ansiedad. Si usted es padre de familia y tiene hijos con crisis de ansiedad y usted no sabe cómo lidiar con ello, tiene que instruirse. Una de las manifestaciones de la ansiedad es el miedo. Y el miedo es el desconocimiento de algo. Tengo miedo a que no sé qué hacer con mis hijos, se va a ir por otros caminos, ¿no? ¿Por qué? Porque no me estoy ocupando de informarme, educarme, para poder prever esa circunstancia. Tenemos la gran responsabilidad de poder autoanalizarnos, racionalizar constantemente, de calmarnos antes de realizar un acto impulsivo que pueda dañar tus decisiones de familia, de estudios, de trabajo. Poder entender de que todo lo que hemos pasado en la vida, en este año y lo que ha sucedido atrás, siempre sucedió y seguirá sucediendo. Todos dicen lo siguiente: la vida está muy cara,
todos los pasajes suben, todo está más caro, ¿verdad? Pero ¿cuándo en la vida las cosas estuvieron más baratas? Jamás, señores, jamás. ¿Qué más decimos? De que nuestras autoridades y gobernantes son una sarta de corruptos. ¿Y cuándo han sido buenos? Vean en la historia. Por lo tanto, no podemos estar creando pensamientos de fantasía de que en algún momento bajarán los precios o de que en algún momento tendremos mejores gobernantes. Pues el aquí y ahora nos responsabiliza de que quien deba ser esa autoridad, de quien deba cambiar las cosas, soy yo y no el otro, y no las circunstancias de fantasía que no ocurren. Por lo tanto, debo de verme aquí, en el presente, no más allá, no hacia atrás. Soltemos esa carga pesada que tenemos de atrás y no nos vayamos tan lejos hacia los futuros, sino que ahora, con lo que ustedes tienen, por ejemplo, si ya hay una degeneración orgánica del organismo por un exceso de ansiedad, hablemos de alguna afectación gástrica, una diabetes, ¿no? Una generación de insuficiencia de la insulina, tal vez nuestras crisis respiratorias nos han conllevado a poder tener un deterioro en las vías respiratorias, ¿no? Y usamos medicación. Entonces, veamos, podemos ver otra visión. ¿Las enfermedades son buenas o son malas? Esa valoración también es un pensamiento de fantasía. Todo sucede por algo, todo tiene una causa. El cuerpo es tu mayor informante. Si ya tienes un problema es porque te avisó desde cuando empezó la afectación de que algo hacías mal, ¿no? Hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos, tenemos problemas, dolores de cabeza, tenemos estados de ansiedad, que es lo que nos trae el día de hoy. Estrés, estamos en crisis. Entonces, vamos a continuar diciendo después de esta conferencia, es que tengo trastorno de ansiedad y no sé qué hacer. No, tenemos ahora que responsabilizarnos. Tengo que encontrar la causa en mí. Está en mi forma de pensar, sentir y de actuar. Tengo que comprender la dualidad de mi vida. Yo, más cuerpo físico, soy lo que soy. El cuerpo puede desencarnar, pero yo sigo vivo. Y si hasta hoy no me doy cuenta de ello, cuando deje el cuerpo físico, seguiré viviendo en ese grado de ignorancia espiritual. Y así como hay unos obsesores que nos obsesan, que se pegan a nosotros, nosotros nos pegaremos a otras personas más. ¿Nosotros queremos eso? ¿Nosotros queremos perjudicar a los nuestros? Si nosotros dejamos de verme a mí como ser esencial, no voy a poder tener las respuestas. Por eso decíamos al inicio que la ciencia médica, al no tener el amplio espectro del conocimiento del ser esencial, del alma, del espíritu, entonces su ciencia es carente de encontrar una solución. Por eso la filosofía es un gran aporte a la medicina, a la psiquiatría, a la psicología. Solo así, la psicología, ¿no? El estudio del alma. ¿Pero qué? ¿Se dedican al estudio del alma o solo darte terapias y fármacos derivados a psiquiatría? El estudio del alma es vivenciarlo, aplicarlo. Muchos tenemos estas crisis de ansiedad. Hemos podido tener un sinnúmero de episodios ridículos, vergonzantes, pero que tienen solución, por supuesto. Y esa solución va a corresponder
a nosotros mismos en el esfuerzo que le pongamos para poder conocernos. Si no lo hacemos así, vamos a tener el padecimiento y la ignorancia, el sufrimiento, y vamos a seguir gastando dinero. Y vamos a seguir quejándonos de que todo está caro. Esto es gratuito. Esto es un esfuerzo que no detenta gasto económico. De esta manera se ha acabado la parte teórica de esta conferencia